tienen una doble vida en la que la persona transgénero es la doble. O sea, yo nunca he tenido un marido que me acepte ser prostituta y que sea. Nunca. Hasta ahí todavía no habías... Sabía que era transgénero, pero no. Vivía en una sociedad en la que no podía ser transgénero. Claro. Los fines de semana cuando me vestía, por los Halloween. Ah, lo hacías. Claro, cuando era Halloween me vestía porque era ese era el día especial. Lluvisa, porque yo fui atacada en Filadelfia, en Pensilvania, y a mí me agarraron con pistola y me limpiaron, me robaron. ¿Y tuviste también clientes mujeres? Ese silencio interpretado, ¿ok? ¿Verdad? Entonces no es como una pareja lesbiana que una mujer ama a otra mujer, un hombre ama a otro hombre y pueden tener una casa linda, bella. Eso no pasa mucho o muy común en la comunidad transgénero. Entonces, más importante de cada persona que se siente diferente es saber el poder que uno tiene. Ajá. No solamente desde cuando ya lo encuentra, sino desde muy pequeño. Sí. Muy buenas noches, bienvenido a tu programa preferido Access, donde rompemos las barreras del sexo y el tabú. Aquí con William Galeano, nuestro Master Sex, que nos acompaña toda la noche en la misión de poder educar a la comunidad sobre todos aquellos aspectos sexuales de la cual no se hablan comúnmente. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Feliz de estar acá como siempre y con una invitada de lujo que ya habíamos tenido acá, ¿cierto? Y que te dije que teníamos que tenerla para un programa especial. Porque definitivamente Ariana es, mejor dicho, toda una escuela y qué rico que podamos compartir toda esa experiencia con toda nuestra comunidad. Entonces, Ariana, bienvenida. Ay, Willy, muchas gracias. Gracias, Juan, por la oportunidad y por la segunda vez que nos están dando. Y la copita de vino para que creo que me quieren sacar todas las cosas que no puedo hablar. Pero ya lleva botella y media, así que esperemos que te sueltecita para que empieces ya a soltar la sopa. Porque déjame decirte, la experiencia de Ariana es una historia increíble. Y quiero empezar por esos comienzos. Comienzos en Perú, llegas aquí, inmigración. Quiero que me expliques toda esa trayectoria que hoy define a Ariana. ¡Wow! Imagínate. Y tienes 45 minutos. Así que ahí paso. No, pues mira, ve, yo realmente pues tengo una historia de vida muy peculiar, ¿verdad? Nací en Lima, Perú, y de ahí viví a un pueblo de 7 horas fuera de Lima, Perú. Estudié. ¿Cómo le llaman a ese pueblo? Chimbote. Que los colombianos y mis amigos, sobre todo de allá de Colombia, siempre me dicen de Chimbote. Pero sí, yo nací en un pueblo pesquero que se llama Chimbote y ahí me crié. Y como un pueblo pequeño, tú sabes, pueblo pequeño, infierno grande, sí, así ¿no? es. Comentan muchas cosas y cosas. Entonces, para una persona LGBT, gay, que naciera en esa sociedad fue muy difícil. Pero yo también he sido muy apoyada y siempre muy amada por mi familia. Siempre lo que yo recuerdo, no recuerdo el ser gay, transgénero o algo. Lo que recuerdo es que mis padres siempre me dijeron que era una persona importante, que iba a hacer cambios en la sociedad, que tenía un futuro muy grande y que iba a ser alguien grande. Y eso es lo que yo siempre recuerdo y eso es lo que siempre forjé en mi vida. ¿Y lo que has logrado? Bueno, algunas veces no sé, porque a lo mejor con tanto trauma que he tenido no he podido verificar hasta que llega, ¿verdad? Por decirte, soy consultora de la Casa Blanca, de la oficina de VIH de la Casa Blanca, no solamente en esta administración, pero en la de Obama también. Y he trabajado muchas veces, entonces cada vez que me llegan invitaciones en la Casa Blanca,
siempre recuerdo a aquella niña del pueblo de Chimbote o aquel niñito sentado en ese colegio nacional o en la casa con sus familiares, viendo esas historias de personas grandes que van a la Casa Blanca. Entonces nunca pensé que era grande, pero ahora que voy a la Casa Blanca o que me invitan o que presento en algunas entrevistas, pues siempre digo, pues no sé en qué momento pude llegar a, no sé si estoy llegando a tanto o es que me creo. Entonces yo siempre digo, ay, no soy fantasiosa, porque mi palabra es ser fantasiosa, ¿no? Porque yo creo que las fantasías se pueden cumplir, Sí. siempre y cuando tú las sigas y trabajes por ellas. Entonces yo siempre digo que soy una persona muy fantasiosa porque no sé en cuánto es el trauma mío de poder llegar, si no más alto, lo más llamativo, ¿verdad? Entonces, como te digo, algunas veces he sido así, me siento orgullosa de ser la primera persona transgénero que ha hecho una campaña para la campaña de Telemundo, que es una cadena importante, nacional, de televisión, para que vean a una persona transgénero. Son cosas que a lo mejor cuando me llegan, dije, uy, ¿cómo llegué acá? ¿Verdad? O sea, nunca expliqué porque siempre, como te digo, siempre tuve dentro de mí la historia de mi padre y de mi madre que me dijeron que estaban invirtiendo en mí, en mi educación y que yo iba a hacer algo grande. Y que siempre he tenido ese sueño de que a lo mejor no le pude llegar a ser el ministro o la ministra o la presidente o el presidente de mi nación o el senador, pero sí he podido ser alguien que ha hecho un impacto en la sociedad. Entonces eso para mí es importante, que mis padres no agachan la cabeza diciendo que tienen una hija transgénero, sino que al principio, sobre todo que mi padre murió hace 4 años o 3 años, murió sabiendo que tenía una hija transgénero, orgulloso, sabiendo que le dio una vejez digna, que pudo lograr lo que algunos otros hijos no pueden lograr con ellos. Entonces yo eso lo siento muy, muy arraigado en mí. Entonces yo no trabajo pensando en dónde voy a llegar, sino realmente cuando llego allá me doy cuenta, digo, pero mis compañeros de la escuela no hicieron eso, o mis compañeros de la universidad no llegaron a... Aquellos que hicieron bullying. O aquellos que me dijeron, me dijeron eso, no llegaron a hacer eso. O aquellos que me dijeron que yo era una loca porque ponerme 2 senos y cambiarme el nombre no iba a llegar a nada. Ellos jamás han llegado a ser consultores de la Casa Blanca, entonces, o del CDC. Entonces yo digo que muchas veces uno no sabe hasta dónde llega, sino simplemente son por los traumas o por las cosas de lo que te dicen. Y creo que la educación es muy importante siempre. No, y ella también es activista de la farmacéutica Gilead, que es una farmacéutica creadora de PrEP y de tratamientos para HIV. Y también es activista para la farmacéutica V, que es otra farmacéutica. Aquí dándole anuncio gratis a las compañías farmacéuticas. Pero es importante decirlo porque eso tiene un poder muy grande, porque lo que es V, que crea tratamientos preventivos, tratamientos de HIV, son las compañías farmacéuticas pioneras en el campo de prevención y HIV, y ya es parte de eso. Pero Ariana, muy bello donde has llegado muy lejos. Ahora cuéntame todos aquellos obstáculos que pasaste para llegar aquí. Bueno, dicho, yo creo que algo importante, porque es que una ciudad o un pueblito como Chimbote, que es pequeñito, ¿cierto? Que es allá un pueblo pesquero, que de alguna manera en esa época, estamos hablando de unos, ¿qué? ¿40 años? 30, 35, no me acuerdo bien tampoco. 30. Sí, como en el 90, 94. Más o menos. Porque no sé en qué momento tú decides, digamos, salir al mundo y decir, yo soy Ariana. Cuéntanos un poquito, porque es un poco complejo, sobre todo. Yo también vengo de Colombia, que es un país también, digamos, con mucho machismo, muy conservador, ¿cierto? Todos los latinos tenemos esa raíz. ¿Cómo fue eso? Y el cambio de nombre también. Claro. Sí, bueno, también eso es lo que yo siempre digo, porque por ejemplo en mi país no hay una ley de identidad, en Perú no existe una ley de identidad. Entonces el poder arraigar y enfatizar la importancia del cambio de nombre, ¿verdad? Para mí el país como Estados Unidos, que me dio la oportunidad de cambiarme y de rehacer mi vida, Sí. con todas las cosas que yo tengo, como la identidad que yo tengo, ha sido muy importante. Ser Ariana
ha sido muy importante para mí. Entonces siempre cuando me dicen, ay, ¿cómo has llegado a tanto? Y eso, les digo, siempre es el poder de lo que te da un nombre. Porque el nombre que yo elegí fue Ariana, y no solamente escogí un nombre para mí, sino también para marcar una historia, para marcar un precedente. Sabía que no iba a tener hijos, ¿verdad? Sabía que iba a hacer eso, entonces dije, tengo que dejar algún legado. Entonces no solamente he dejado el legado de haber escogido mi nombre, sino de haber hecho de Ariana una institución, un nombre, un brand, una organización que maneja servicios, y que no solamente maneja servicios, sino crea servicios exclusivos para comunidades vulnerables, es sumamente importante. Y para mí es sumamente necesario. Pero no fue fácil. Yo he tenido que enfrentar el trabajo sexual, he tenido que enfrentar el no tener documentos en Estados Unidos, he tenido que enfrentar el bullying. Y entonces vamos allá, que esa fue la pregunta. ¿Cómo digamos, desde tu infancia, cómo arrancaste ahí, digamos, cómo te identificas cuando estás pequeña? Creo que lo más importante de cada persona que se siente diferente es saber el poder que uno tiene, Ajá. no solamente desde cuando ya lo encuentras, sino desde muy pequeña. Sí. Entonces yo me acuerdo mucho que yo estaba en mi colegio, y eso es lo que se me quedó en la mente. No recuerdo mucho de mi infancia o de los bullying, porque fueron muy difíciles. Y en ese tiempo lo llamaba bullying. Claro, en ese tiempo no, en ese tiempo te decían pescados, al preso, Simón, Sí. ¿verdad? O Sidoso, ¿verdad? Sin saber que tienes el estatus, pero te decían Sí, esas sí. cosas. Entonces, yo Además que recordaba los niños son muy malos. muy malos. Muy malos. Entonces yo recuerdo que tenía como en esa edad de 7, 8 años, porque yo también sí fui niña. O sea, yo también tuve una infancia. Muchas personas ahora que dicen, no, porque los niños, pero yo también fui niña. Claro. Entonces yo represento esa parte de la niñez que muchas personas no saben, o que dicen, no, porque yo cuido a mi hijo. Pero tú no fuiste un hijo gay. Claro. Yo sí fui un hijo gay, yo sí fui una hija transgénero. Entonces yo defiendo esas partes. Y fue muy difícil. Recuerdo mucho que en una parte del recreo estaba caminando con una profesora de matemática, y todos los chicos me decían, me fastidiaban, ¿no? Ay, soy preso, gay, uy, me decían cosas. Y yo hablé y le miré a los ojos a la profesora y le dije, profesora, ¿por qué esos niños me tratan así? Y mucho recuerdo de lo que me dijo la profesora. Me dijo, tú ahorita estás en primaria, cuando estés en secundaria vas a leer Don Quijote de la Mancha. Ajá. Y vas a leer y vas a ver que en una historia de Don Quijote de la Mancha, Sancho le pregunta a Don Quijote que por qué los perros ladran. Ajá. Y Quijote le preguntó y le dijo, mira, cuando tú escuches que los perros ladran, es señal que estamos avanzando. Sí. Y me dijo, cuando tú escuches esas cosas, piensa que estamos caminando, lo que estamos viviendo ahora, y ellos son los perros, y tú eres que estás avanzando. Y eso me caló mucho en mi vida. O sea, siempre lo viví. O sea, siempre dije, ¿sabes qué? Yo no soy lo malo, los perros son los demás, ¿verdad? Los rabiosos, la gente, yo sigo avanzando. Y eso me caló mucho en mi vida, porque yo sufrí mucho bullying. Yo tengo un asilo en Estados Unidos porque a mí me discriminaron mucho cuando estudié en la universidad. Un profesor me dijo que jamás iba a ser abogada porque los abogados no hablan como maricones. Saliendo de una discoteca, un policía me arrestó, supuestamente me llevó a un patrullero, me llevó como a 2 kilómetros en la playa y me hizo hacer sexo oral con él, con una pistola en la cabeza. ¿En Lima? En Lima, Perú. Fueron traumas muy difíciles que yo pensaba que los tenía que vivir. O sea, me pasó. Creías que era parte, que era Parte normal. porque yo había escogido Claro. ser así. El abuso. Todo eso era parte. Entonces, cuando yo descubrí un país que también tiene sus limitaciones con la comunidad LGBT, pero que me da la oportunidad de poder trabajar, ser alguien, cambiar mi nombre, hacer una vida, a lo mejor demostrar, ¿verdad? Demostrar que son equivocados, porque yo también he sido trabajadora sexual. Entonces, demostrar eso me ha sido más difícil en poder empoderar a las otras personas de tu misma vida personal. Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando yo terminé la carrera en la universidad en Perú, decidí venir a Estados Unidos porque sabía que Estados Unidos... ¿Tenías qué edad? Tenía que salir del capullo. ¿Qué edad tenías? Yo terminé la carrera a los 21 años,
abogada en Derechos y Ciencias Políticas, y a los 22 ya estaba en Estados Unidos. Pero hasta ahí todavía no habías... Sabía que era transgénero, pero no. Vivía en una sociedad en la que no podía Claro. ser transgénero. Claro. La época de transgénero en esa época en Perú era los fines de semana cuando me vestía, o los Halloween. Ah, lo hacías. Claro, cuando era Halloween me vestía porque era Ese era el día especial. Sí, que ahora a la nueva comunidad de activistas transgénero les duele saber que personas de mi época salieron en Halloween, solamente Sí. era la época de Halloween Sí. en la que nosotras nos salíamos. Entonces yo a veces digo, en Halloween, ¿cuántos transgéneros saldrán? Y hay muchos activistas nuevos, jóvenes, que me llegan y me dicen, ay, pero ¿por qué tú dices Halloween? Que Esa era no saben. la marcha gay de la época. Esa era la Era el Halloween. Pero tú sales de Perú porque por el bullying y por las experiencias que estabas teniendo en Perú y te vienes a los Estados Unidos. Claro, ya yo sabía que en asilo. Estados Unidos, ya yo sabía que en Estados Unidos había, pues yo escuchaba mucho de San Francisco, de Nueva York, y yo decía, bueno, pues allá los gays están bien, no sabía la realidad que existía, Claro. porque muchas personas también piensan que Estados Unidos es el paraíso para la comunidad LGBT, para la comunidad transgénero, no saben los problemas que enfrentamos también, siendo inmigrantes, siendo transgénero. Claro. Entonces es muy difícil, por eso es que la mayoría de personas transgénero que vienen a Estados Unidos tuvieron o tienen la necesidad de acceder al trabajo sexual. Yo, por decirte, yo trabajé en Stroud Discanauro, en New Jersey, por muchos años, pensando de cajera o de cajero en ese momento, ganando mis 12 o 13 dólares, pensando que con el seguro médico que me iban a dar me podía poner hormonas, podía hacer, pero cuando llegaba el seguro médico, mi file decía masculino, no me podían dar hormonas, yo me tenía que estar en caja si tenía el pelo largo, con una colita y con gel, no poner aretes. Esa era la época Tuviste que acudir a tratamientos de hormonas en la calle, pero clandestinos. ¿cómo fue? ¿Clandestinos? ¿Cómo fue? Claro, yo era cajera, Ujú. porque yo siempre he seguido la ley como una persona de derecho. Ujú. Sin embargo, cuando yo fui a visitar a unas amigas peruanas que también vivían en Nueva York, el mismo tiempo que yo, habían llegado casi en la misma época que yo, pero ya cuando yo fui a ver a su casa, ellas vivían en un departamento, en una casa tan bella como esta, tenían dinero, tenían cosas, entonces me dicen, no, mi amor, ya ellas tenían senos, tenían pelo largo, y yo seguía trabajando como cajero en un supermercado, entonces decía, ¿cuál es la diferencia? Entonces me dijeron, mi amor, aquí en Estados Unidos, trabajando decentemente como cajera o como cosas, no vas a llegar a ser transgénero. Tú tienes que Y te trabajar introducen sexual, en ese campo. mamar lo que tienes que hacer, cobrar, y con eso tienes que ser. Y pues yo me rehusaba. Me rehusaba porque yo siempre he pensado que el trabajo digno y la educación y los valores son importantes. Sin embargo, más importante que eso fue mi transición. Entonces, cuando ellas me llevaron a un bar y yo en ese día, que fue nada más un día, que creo que fue jueves, hice lo que en un mes hacía como cajera, pues la Sexualmente. historia Sexualmente. financieramente. No, sexualmente. Financieramente, o sea, de cajera yo recibía 250, 300 dólares a la pero los semana. $1,000 fueron- Cuando yo fui a trabajar en un bar, saqué casi $1,000 en una noche. ¿Pero qué hacías en el bar? Sexualmente, claro. Sexualmente. Claro, con los hombres, con las cosas. Sí. ¿Cuánto eran los fees de aquella época? En esa época lo mínimo que yo era, porque empezaba, porque no tenía más, Jovencito. eran 250, no tenía hormonas, ¿verdad? No tenía pelo largo, porque recién estaba haciendo la transición, eran 250, Ok. ¿no? Entonces ya cambió cuando ya me fueron puse. 4 clientes. No, nosotros no hacíamos 4 clientes en una noche. No. La mayoría eran 6, 7. Wow. Antes del 9/11. Increíble. En septiembre del 9/11 en Nueva York teníamos clientes de Hollywood, teníamos abogados, teníamos pastores. Cuéntame de eso. Sí, pues yo tenía un pastor. Yo tenía un cliente Y pastor tú que ya eras me la llegaba oveja. todos los lunes. Tú eras la oveja.
Sí, yo hacía todo lo que tenía que hacer y los lunes lo esperaba porque era un cheque o un dinero exacto los lunes. Y él me lo daba en un sobre de las limosnas de la iglesia. De la donación. De la donación de limosnas, el diezmo, claro. O sea, me daban esos sobrecitos que salen en la iglesia y que tú pones cada vez que... Entonces ahí me los daba, me ponía mi nombre. Entonces me ponía así y yo siempre miraba al cielo, lo miraba y me persignaba y metía el dinero y lo mandaba a Perú a mi familia. ¿Y cuánto era eso? 250 en ese tiempo, O sea, dependiendo. fijo. Era fijo 250 cada lunes. ¿Alguna vez te pidieron algo que te sentías incómoda haciendo? Bueno, una vez cuando estuve en Nueva York me llevaron a Queens, un cliente, y me hizo poner un vestido de novia y meterme en un ataúd. Y él se masturbó, yo estando en el ataúd. Y ya. Sí, No sí, sé. claro, pero él pagaba $700, $500, $1,000 en ese tiempo. Yo me he visto en el ataúd también. Pero no tenías que hacer nada más. No, nada, mirando nomás de reojo, bro. Y ya, y él se masturbaba. Sí, y él te decía Él tenía que él tenía ese fetiche porque el día de su matrimonio su novia se murió. Ah, no te creo. Y ese tenía ese fetiche de él, de que metieran en el sótano de su... O sea, que no era sexo nada más. No era sexo con él. No, pero que no era sexo nada más. No, tú eres habían una reina otras metida. cosas. Claro. O sea, había otras cosas además de sexo. O sea, habían fetiches. Claro, existen muchos fetiches en la comunidad ¿Como transgénero. cuáles? ¿Qué otras cosas no incluían sexo que tú hacías por Que no incluyen sexo. Por ejemplo, lo más común es los chicos naturales como ustedes que vienen y que quieren que los transformen de mujer. Que me compren mis brasier, que me compren mis panties, que los pinte, si tengo peluca que les ponga las pelucas. ¿Y cuánto cuesta? Algo así como Oscar de la Hoya, ¿verdad? Que le gusta ponerse... Hay historias, Sí. ¿verdad? Se ha escuchado, eso es público, yo no estoy Sí. diciendo que le gusta ponerse cosas. Entonces hay muchos clientes que tienen ese fetiche. ¿Y cuánto pagaban por eso? Ah, pues son dependiendo. Te pueden pagar $1,000, $2,000. En esa época, Increíble. $1,000, $2,000. Increíble. Claro, yo por decirte, iba a Boston una semana y traía $15,000, $16,000 en una semana. O En sea, esa que época. se fue el cajero, se te quitó la moralidad. Cajero. El cajero. Ah, trabajé de cajero, ¿no? O sea, el cajero se fue, la moralidad la pusiste a un lado y dijiste, aquí hay que hacer dinero. Acá hay que hacer dinero. Esa era la época, y más cuando yo trabajaba en casas donde no solamente trabajábamos mujeres transgéneros, sino también existían hombres o mujeres. Entonces, mujeres cisgénero. Entonces ahí descubrí y respeté mucho el trabajo sexual, porque descubrí muchas mujeres cisgéneros de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, que venían a hacer trabajo sexual para mantener a sus hijos, pagar la universidad de sus hijos en sus países. Entonces yo ahí me di cuenta que simplemente el trabajo sexual no es solamente para un grupo, no es para muchos grupos, que los que ven ahí es algo económico. Entonces yo no ahora defiendo el trabajo sexual, pero sí apoyo, porque también defiendo a aquellas personas que estuvimos en el trabajo sexual y que no estuvimos contentas. Y muchas eran ilegales, imagino yo. La mayoría. Bueno, pero hay un tema Pero bajan el negocio los ilegales. ¿Ah? Bajan el negocio. Porque cobran menos. Cobran. Porque la competencia y la demanda, obviamente. ¿Por qué ganó Trump ahora y por qué la comunidad transgénero apoya más Claro, ahora por la economía y Pero una porque pregunta, el trabajo Lina. sexual? Este lugar que tú ibas era una casa de prostitución donde te cobraba un porcentaje por estar ahí. ¿O cómo funcionaba? Claro, por supuesto, sí. En Nueva York, en la época de 1999-2000, no existía lo que existe ahora, pues no, las aplicaciones en eso, existían los lugares. Entonces eran bars en Nueva York, por la 42 o por una de esas calles, donde exclusivamente iban personas transgénero, y iban los hombres que eran atraídos por personas transgénero. ¿Y Muchos qué actores de porcentaje Hollywood. pagabas? ¿Y qué porcentaje pagabas a la casa? Bueno, ahí tú ibas y pagabas la entrada, que era $60. Y tú entrabas y ya, si conseguías a alguien adentro, tú lo sacabas. Ahora, si tú trabajas en una casa, como cuando yo iba a Boston, de una mujer transgénero que ya murió, pasó, se pagaba la mitad.
O sea, si cobraban 250, era 125 para ti y 125 para la casa. Pero con eso yo sacaba $16,000. Wow. Hay una controversia, Ariana, que dicen muchas personas, y es que dicen, bueno, hay muchas personas que se prostituyen y porque definitivamente están aguantando hambre y es la única opción. Pero muchas personas que dicen, no, pero la persona que prostituye es porque también le gusta. ¿Vos qué opinas de eso? Pues o sea, porque existe, tiene que haber un gusto, ¿no? existe de todo. Sí. Porque, como te digo, yo, por ejemplo, te cuento mi historia personal en la que yo tuve que ejercer el trabajo sexual, pero nunca lo disfruté de una forma. Claro, había unas cuando eran unos hombres bellísimos, cuando le tocan algunos adonis, algunas cosas, pero lo disfrutaba más cuando se iban y cuando me sentía sola y cuando tenía que mandar ese dinero a mi país, a mi patria, a mi familia, como que era dinero no habido y era muy difícil. Pero también después, cuando ya he abierto mi organización y trabajo con niñas, como te digo, también defiendo el trabajo sexual, no solamente por personas como la historia como yo, sino también hay muchas niñas que disfrutan. Sí. Que sí, ellas son felices. Se ven ahí. Se ven y cuando llaman un teléfono... Claro, claro. Además le meten pasión al y tema. viven, y entonces yo veo que es su pasión de ellas, Exacto, es como un trabajo. exacto. Como hay muchas que ellas mismas se levantan a las 8 de la mañana, a las 9 ya están vestidas, ya están con el baby doll, sentadas en su sala, esperando las cosas. O sea, también hay algunas cosas de trabajo. Hay otras que no les importa, reciben al hombre con el Burger King en la boca y todo. Además, son cosas y cosas. Además, porque cuando hablamos, digamos que de prostitución, cuando uno habla de la palabra prostitución, digamos que no se imagina también la millonada que muchas prostitutas o personas que trabajan en el negocio de la sexualidad se pueden ganar, porque hay personas, mujeres, transgénero, hombres, millonarios a punta de... Pero fíjate, sí, es verdad, porque realmente cuando yo ejercí, trabajaba en Nueva York, en Boston, en estas partes, y vine a Florida, pude, por decirte, mira, yo hacía $3,000, $4,000, que lo podíamos hacer en esa época en una noche, y al día siguiente la mayoría de mis amigas se iban a Louis Vuitton, Christian Dior, y comprar una cartera de $2,000, $3,000. Yo no, yo gastaba $100 y después el resto lo guardaba. Entonces cuando después yo vine, después del 9/11, ahorré, pude comprar una casa en Orlando, trabajé y todo. Pero algo que la vida me enseñó fue que el dinero fácil y mal habido se va fácil y mal habido. Sí. Entonces, porque en Estados Unidos es bueno, no he ido a muchos países, pero en Estados Unidos es el país donde tú puedes dormir rico y amanecer pobre. Sí. Es verdad. Seas prostituta, seas... Lo que sea. Y también en la necesidad de una comunidad que no se le dan oportunidades de trabajo, y los trabajos que se le dan son trabajos muy mal pagados. Obviamente el volumen de dinero es importante, porque si tú te ganas $14 la hora versus $3,000 en una noche, pues tú haces la matemática y dices, pero espérate, esto no tiene sentido. Sí, claro. Donde tampoco puedes ser tú ni hacer lo que tú quieras. ¿En Y qué ahora existe un momento? trauma que una persona que ha ejercido el trabajo sexual en cualquier momento de su vida, que viene a tener una carencia financiera, la primera opción que le va a venir a la mente es volver a hacer trabajo sexual. Claro. Lo que pasa es que eso tiene también un tiempo, Claro. es como el deporte, tiene un tiempo también, como el deporte. Tú tienes una cierta edad para el deporte, después ya obviamente ya no. Ah, no, mi amor, en el sexo no. ¿No? No. Cuando tú... yo tengo la cirugía bariátrica porque yo aumenté casi 250, 300 libras. Y era donde más clientes tenía, ¿verdad? Porque hay muchos que les gusta... o sea, en el trabajo sexual... Todo es válido. Todo se vale. es apetecible. Claro. Tú nunca Depende de sabes. lo que esté buscando el cliente. Así Claro. sea una persona de 80 años o 90 años. Sí. Que pueden hacer un trabajo sexual mejor que el tuyo, oral, porque se sacan las cosas. Los Y hay dientes. hombres que llegan Y y te piden piden, eso. exacto, y te lo piden y te dan el dinero, porque en el trabajo Entonces sexual- sácate de la caja para que me des sexo oral. claro, Sí, no, y hay personas que tienen fetiche solamente con ancianas, o con ancianos, o sobrepeso. o con sobrepeso, o con personas delgadas completamente, o con chiquitas. personas enanas.
O sea, todo vende, realmente, todo vende. ¿En qué momento te sales de esto? ¿En qué momento decides, bueno, ¿sabes qué? Quiero llevar mi vida por otro rumbo. ¿En qué momento? No sé si realmente poder decir que... Aguanta ese pensamiento. ¿Qué? ¿Pasaste algún susto? Claro. Claro. Se me olvidó preguntarte eso. Muchas de las personas que, no solamente las personas transgénero, pero muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual, no solamente se pasan sustos, sino pasan historias de maltrato psicológico, violencia doméstica, porque hay muchos partners que te aceptan. O sea, yo nunca he tenido un marido que me acepte ser prostituta y que sepa. Nunca, porque yo siempre decía, si no me respeta, yo a pensar cómo voy a hacer. Entonces, por decirte eso, pero hay chicas que lo aceptan. Entonces, pasas mucha violencia en la parte de cuando haces el trabajo sexual y muchos sustos. O sea, yo actualmente estoy esperando una visa porque yo fui atacada en Filadelfia, en Pensilvania, y a mí me agarraron con pistola y me golpearon, me robaron, y después de eso el hotel me sacó porque se enteró que era transgénero y que porque asumían que yo era trabajadora sexual. O sea, pasas muchas cosas negativas cuando tú eres transgénero. Pasan muchos hombres que después te piden el dinero. Te pueden venir con $300 y después que terminan te piden los $300 si tú no lo escondes, o si eres café te pueden pegar, te pueden ¿Tú estabas preparada con algún tipo de arma o algo si alguien te atacaba? No, nunca, no. Me cuidaba mucho no tener dinero en el cuarto y cosas, pero nunca de ser, porque nunca he sido una persona violenta. ¿Y drogas? ¿Usaste alguna vez drogas? No, jamás. Y son los clientes donde más dinero dan. O sea, muchas de las personas transgénero sí caen en tener, por ejemplo, estabilidad financiera, pero ¿a qué costo? A que lleguen a ser drogadictas, a que lleguen, porque las personas que los clientes que vienen para pagarte para drogas, muchas veces tienen seguro privado, muchas veces ya tienen su compañía, les cubre su semana de rehab en lugares privados, clínicas privadas. Pero la persona transgénero que recibe o que hace, o la prostituta, no tiene seguro médico, no tiene rehab especiales o cosas, y no solamente tiene ese cliente que enfrenta, sino tiene más. Y muchas veces tengo clientas que yo les he llorado porque también me dan pena de hablar y decirle que por qué hacen la droga, y me dicen que ellas tienen que estar asentinas porque tienen que estar levantadas y no pueden dormir, porque si se duermen una hora, la otra lo va a coger el cliente. Wow. Increíble. ¿Y tú dices también clientes mujeres? No, jamás. No. Ese silencio interpretado, ¿ok? Tuve un trisón. Sí. Pero me dio mucha pena. Me dio mucha pena, primero porque me pagaron muy bien, eso me dio mucho gusto, pero la pena fue de que en el trisón vi el hombre que gozaba y vi la mujer sumisa que aceptaba lo que el hombre hacía simplemente por amor al hombre. No está. Entonces me dolió mucho. Claro. O sea, me dolió mucho de que el hombre gozara tanto y que la mujer me viera como con ojos de... Sí, como que supiera su labor. Eso, de ser excluida, de ser aparte. De que ve y verle los ojos. Bonito. O ver, me dio después mucha pena, mucho pudor. Después de haber dicho qué es lo que yo he hecho, ¿no? Qué es lo que hice por dinero, cosas. Entonces son cosas, traumas que la vida te hace. Pero nunca he estado así, nada más con una mujer, ¿no? Pero sí. ¿Cuándo le das el cambio a tu vida? ¿Qué cambió? Cuando te decides salirte de eso y enfocarte en una misión, en la que tienes ahora. Bueno, yo creo que cuando tuve el diagnóstico del VIH. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo? Pues fíjate que no me enteré por ser prostituta, porque nunca dije eso, sino que como teníamos ese apoyo financiero, Claro. pues yo compraba seguros de vida. Entonces en esa época compré un seguro de vida y me llegó que el seguro de vida fue rechazado.
y no sabían por qué. Entonces me dijeron que eran por los exámenes. Entonces ya yo, cuando me dijeron que era por los exámenes, me pareció un medio raro y dije, algo debo de tener. Entonces ya cuando me fui a hacer el examen del VIH, pues ya fui como una predisposición a que iba a ser positiva, porque la mayoría de personas que van a hacerse los exámenes ya van por alguna conciencia o por algo que saben. Claro. Entonces, pues así fue que yo descubrí. Y después de que yo descubrí, como te digo, fue el trauma de que me habían dicho de que si eres transgénero ibas a morir de VIH y cosas. Entonces fue un trauma para mí muy grande. Y dije que mi cuerpo era un templo. Y que un templo que no iba a ser mancillado nuevamente. Entonces fue de ahí, con mi diagnóstico del VIH, fue que di una segunda oportunidad de decir de que tenía que trabajar, porque eso no había sido por algo que yo lo había cometido, sino porque la sociedad me lo había puesto. Entonces ahí fue donde yo ya comencé, vivía acá en Orlando. Entonces un cliente, ¿verdad? Un cliente semanal asiduo conmigo me decía que como prostituta yo tenía mucho tiempo y que por qué no donaba 4 horas de voluntariado. Entonces me ayudé, me dijo que vaya a una iglesia. Pues yo no fui a la iglesia, yo fui a la clínica donde me diagnosticaron el VIH, y entonces le dije que quería ser voluntaria para no pasar ese trauma de estar en la sala de espera y cosas. Y cuando ellos vieron que yo era abogada en Perú, que era transgénero, me dijeron que por qué no podía. Me dijeron, tú no sabes lo valiosa que eres para esta comunidad. Y pues nunca nadie me había dicho que era valiosa en Estados Unidos. Siempre me habían dicho que era valiosa mi familia, que era cosas, pero cuando alguien Un extraño. un extraño, y sobre todo sabiendo que yo tenía el VIH, me dijo que yo era valiosa, me dio como fuerza para hacer el cambio y decir que todo lo negativo que me había pasado en mi vida lo iba a volver a positivo para mí y para las personas que podían venir después de mí. Y así comenzó mi trabajo. Sí. Excelente, qué buena historia esa, Ariana. Realmente, de verdad que me conmueve saber eso. Sí. Porque es que detrás de todo esto siempre hay un ser humano con un corazón enorme, con unas vivencias, con unos procesos de vida que todos hemos tenido que pasar, y que la sociedad a veces simplemente se encarga de señalar y poner una caricatura y decir esto es, pero adentro hay un corazoncito, hay unos sentimientos, hay unas personas con unas metas, con ambiciones, con sueños, con propósitos, y que si todos pudiéramos entender cómo funcionamos como seres humanos, que somos, pues en la diferencia, podríamos aportar al otro simplemente dando una palabra de aliento, ayudando, reconociendo en el otro los talentos que tiene, sabiendo que simplemente somos personas, no somos solamente un cuerpo. Esto se acaba. Claro. Pero ¿esa fue la enfermera que te lo dijo, la representante de la clínica? Me lo dijo una persona que me estaba haciendo la elegibilidad, que se llamaba Gina, que fue mi peer. Y fue ella cuando Gina, yo creo que yo conozco a Gina. Sí, conoces a Gina. Claro. Yo conozco a Gina, sí. Ella fue la que me presentó contigo. Cierto. Entonces, claro, sí. Gina fue la que me dijo a mí que yo era valiosa y que el mundo del VIH me necesitaba. Y ahí fue cuando yo entendí y dije que verdaderamente pues lo que me estaba pasando no era porque lo que me habían dicho, sino era porque la sociedad no entendía y no sabía o no había pasado la experiencia que yo he pasado. Porque muchos pueden decir, yo me quemé y yo sé lo que siente una quemadura. Pero la gente que nunca se ha quemado no sabe lo que es quemar y no sabe lo que se siente. Entonces yo ahí me di cuenta sí verdaderamente de la importancia y todo, y comencé a trabajar en la clínica, y ahí pues vi la diferencia. También en esa clínica vi la diferencia de que el trato diferente que hacían con las personas transgénero como con cualquier otra clienta regular, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo dije, no, espérate, a mí me han dicho que yo soy experta y voy a ser alguien grande y que tengo cosas que hacer impacto, y acá hay una diferencia. Acá hay algo que yo puedo hacer. Entonces comencé a juntar a la comunidad transgénero, a ver, y cuando vio esa clínica que yo estaba haciendo trabajo de eso, pues
ahí fue donde comencé a seguir trabajando y aprender de todo. En algún momento que estabas ya en tu cuento, teniendo experiencias, relaciones, ¿tenías ahí como en la mente que en cualquier momento podrías estar contagiada? Siempre estuvo ahí presente, de alguna manera inconsciente, por allá muy guardadito, ¿o nunca pensaste en eso? Nunca, porque yo ya había crecido. Recuerda que yo vine en el 2000 y ya existía la educación de que tenés que tener sexo con condón, que el VIH, Sí. en ese tiempo era el estigma del VIH, Sí. era grandísimo. Entonces, y ese es otro estigma, que muchos piensan que porque eres prostituta Ajá. o porque ejerces el trabajo sexual es que tú vas a contraer el VIH, sí. y eso es un estigma Sí, muy grande, total. porque las personas que hacen o que han ejercido el trabajo sexual como nosotras, muchas veces tenemos una educación sexual del condón y de las Sí. cosas. Con quien no realizamos esas prácticas son con las personas que conocemos o con clientes Y esos son que los nos que pagan más, terminan. y esos son los que terminan mal. Qué increíble, Ariana. La verdad que yo cuando la conocí, Ariana es una persona que llena el cuarto. Sí, Tú sientes la presencia de Ariana cuando tú estás con ella en un lugar, porque ella tiene ese don de alcanzar a la gente, alcanzarle, llega, ella llena el espacio. Yo conozco a Ariana hace muchos años y hemos estado trabajando por muchos años juntos y yo le he traído a ella varios proyectos y ella me ha traído varios proyectos y continuaremos construyendo proyectos porque nuestras misiones se alinean de alguna manera. Y ella tiene una misión muy específica y aún le falta todavía más. Bueno, Irene, ¿y cómo está tu vida sentimental? Sentimental muy Sí. bien. Sí. Sí, muy O sea, bien. ¿tenés tu pareja? No tengo pareja. Para mí mi vida sentimental Bueno, cuando hablo de tu vida es sentimental, mi hablo de... madre. Lo que pasa que hay un tabú muy grande en las relaciones con personas transgénero. Sí. Muchas personas que aprecian o están atraídas por personas transgénero no tienen esa fuerza de salir públicamente a decir, o tienen una doble vida en la que la persona transgénero es la doble, ¿verdad? Entonces no es como una pareja lesbiana, que una mujer ama a otra mujer, un hombre ama a otro hombre y pueden tener una casa linda, bella. Eso no pasa mucho o muy común en la comunidad transgénero. Entonces, eso también es un trauma para mí, porque yo en mi vida amorosa o sentimental he tenido muchos problemas y mucho rechazo o muchas malas experiencias. Y yo siempre he querido tener una relación familiar como la de mi padre y la de mi madre, en la que tanto mi padre y mi madre admiran y se admiran unos a los otros, ¿verdad? Eso es lo más importante de una pareja. Y yo siempre, cuando he tenido una pareja, he tratado de que esa persona sea admirada, pero esa persona nunca ha tratado de que yo sea admirado o nunca ha juntado mis sueños. Todo lo que yo he logrado en mi vida lo he logrado sola. Y todo lo que mis parejas han logrado en su vida lo han logrado conmigo. Entonces, en este momento, yo me siento muy feliz de mis 53 años. No me cierro las puertas al amor, pero primero tiene que ser una persona que me admire por lo que yo soy, y segundo, que tenga la estabilidad financiera de la que yo tengo. Claro. Porque he tenido muchas malas experiencias. Y que se complementen. Y que se complementen, que nos complementemos. Pero, por ejemplo, el amor que yo tengo es el poder tener la satisfacción de que mi madre y mi padre han tenido una vejez. Mi madre está viva todavía, mi padre murió. Tienen una vejez digna que les he podido brindar yo personalmente. El que puedan estar felices y orgullosos y no bajar la cabeza y decir tengo una hija transexual, sino decir tengo una hija que trabaja con el gobierno de Estados Unidos, que tiene una organización, que ha cambiado y ha roto paradigmas. Entonces, para mí eso es el amor que yo tengo. Para mí el amor sentimental que yo tengo en estos momentos es mi familia, mi mamá y mis hermanos, y el de algún hombre. Si no lo encuentro en 5 minutos, lo voy a encontrar cuando me admire y cuando sepa que soy una persona de valores y que hagamos juntos los sueños, no nada más yo. Claro. Eso no estoy enamorada de ninguno. Claro, o sea, también tiene una persona que te contribuye a ti. Claro. Porque tú tienes mucho que dar y obviamente no vas a ser alguien que vas a dar en esta relación. Pero yo sé que en algún momento de tu vida tú vas a encontrar a esa persona. Ojalá. Pronto. Porque tú eres una mujer muy valiosa. Hombre, Adriana, yo
definitivamente, no, conmovido con esta historia. Me parece una historia realmente muy inspiradora para muchas personas, no solamente personas transgénero, sino para todas las personas que te hemos escuchado, porque eso vale muchísimo, cómo uno se atreve a hacer las cosas, cómo esa visión, a pesar de los inconvenientes y cualquier tropiezo, si lo que tú decías, cuando uno tiene una visión, un sueño, se puede lograr. Y qué rico que tú hoy seas un activista, que logres estar en la Casa Blanca, hacer parte del gobierno, hacer parte de esa actividad de los transgéneros y ser esa persona visible para que las cosas puedan cambiar y que puedan existir leyes que mejoren la vida de los demás y que puedan hacer otras cosas. Porque ahora, por ejemplo, con el tema de la migración, que se ve tantas cosas, que bueno que hayan personas como tú que puedan tener esa visibilidad a nivel de gobierno. Sí, pues gracias. Lo único que yo hago es trabajar por una comunidad y trabajar profesionalmente en mí para poder salir adelante, porque yo creo fervientemente en los valores de Estados Unidos y creo que si tú trabajas decentemente y trabajas fuerte, tú puedes tener una mejor calidad de vida. Y lo que yo siempre he querido tener es una mejor calidad de vida. Yo siempre lo he tenido presente. Eso sí lo creo. ¿Dónde quieres ver tú a futuro con todos tus contribuciones a la comunidad transgénero? ¿Cómo tú quieres ver esa comunidad en un futuro? Bueno, yo creo que lo mejor de la comunidad podría ser que sea entendida, ¿verdad? O si no sea entendida, sea respetada. Creo que actualmente somos realmente el grupo minoritario en Estados Unidos más importante o más tocable, señalado dentro de la comunidad. Ya no es la comunidad latina, ya no es la comunidad afroamericana. Yo creo que la comunidad, sobre todo la comunidad transgénero, es la minoría más grande que puede existir actualmente en Estados Unidos. ¿Cuándo tú crees que empezó la visibilidad de esta comunidad? Porque yo sé que antes no eran visibles, ahora lo son. Pues no sé. Porque de repente hubo un boom. Sí, pues no sé. Yo sé que cuando yo en el 2016 escribí este programa para la comunidad transgénero, yo dije, bueno, de repente cuando te llamé te dije, vamos a hacer el cambio de nombre porque es una de las cosas que tú haces en tu agencia. Yo dije, bueno, vamos a hacer este programa y será el único porque yo no creo que haya mucha gente transgénero, y hicimos 9 programas y fueron creciendo de la cantidad de personas transgénero. Andrea Montañez, cada vez es increíble. Es como que los líderes, hay líderes en la comunidad que salieron de ese programa y empezó, y yo empleé 4 transgéneros en la agencia donde yo trabajaba, y yo recuerdo que empezó a haber como más visibilidad de esta comunidad y empezó como a crecer y a darse a notar, y es triste porque los derechos de la comunidad LGBT que hoy en día disfrutamos, lo debemos a la comunidad transgénero. Sin embargo, nosotros evolucionamos y se nos olvidó por completo la contribución tan importante de la comunidad transgénero para la comunidad LGBT y se quedaron atrás. Por eso que yo me inspiré, que ya lo sabe, incluso tenemos planes de hacer un programa parecido, pero yo me inspiré en hacer eso precisamente para tratar de llevar la comunidad a un lugar. No, y si estamos hablando localmente en Orlando, ¿verdad? Cuando trabajaba en el departamento de salud, de lo que yo recuerdo, las 2 únicas transgénero en Orlando que era Gina Duncan y yo. Yo recuerdo. ¿Verdad? O sea, nadie más. Actualmente existen organizaciones, Translate Organizations, todo en Orlando, y ha crecido impresionablemente. No solamente la visibilidad de la comunidad, o sea, como te digo, yo creo que era como que simplemente era el mover el mar para que los pescados comiencen a salir, porque desde que comenzó a salir artículos de mujeres transgénero en los concursos de belleza, en el Oscar, actrices y cosas, cada vez hemos salido más personas transgénero que hemos hecho la diferencia, que estamos haciendo un impacto en la sociedad, que estamos demostrando
una visión positiva de la comunidad transgénero. Entonces, no sé en qué momento, pero sí sé que existimos y cada vez somos más personas que estamos demostrando la visibilidad positiva de la comunidad transgénero. Incluso, te digo más todavía, Willy, Adriana tiene un ojo para saber cuando una persona es transgénero. Han habido personas que yo conozco que han transicionado, ¿ok? Que yo me he quedado, Adriana, como, yo sabía. Increíble el ojo que ella tiene para abrirles ese camino, que puedan por fin identificarse como lo que son. Ojo de loca no se equivoca. Exacto. Bueno, no, se nos acabó otra vez el tiempo. Ariana, este tiempo a nosotros nos va volado porque nos encarretamos. Gracias por tu experiencia, por abrirnos tu corazón, tu vida con todas las personas que nos siguen. Y qué rico, esta es tu casa, volvé, qué bueno que podamos compartir en otros momentos. Y cuenta también con nosotros, con Access, con Master Sex, para que podamos hacer cosas por la comunidad. Cuenta siempre con nosotros en Fort Lauderdale, aquí en Orlando, en Washington, donde sea. Y siempre vamos a estar ahí apoyándote también. No, pues sí, muchísimas gracias por la oportunidad y por la apertura que me dan, no solamente de contar mi propia historia, sino de demostrar que las personas transgénero también tenemos sentimientos, que también somos personas que podemos impactar en la comunidad y que simplemente necesitamos un poquito de apoyo o de respeto de las personas que nos ven allá. Muchas gracias. Y todos ocupamos un espacio en este mundo. Así es. Así que nadie está discriminado de eso. Claro, y si tienen algún problema sexual, visiten Access Health. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Gracias, Ariana. Una feliz noche para todos. Y bueno, compartan esta información, compartan este programa con todas las personas y que sean sexualmente muy, pero muy felices.